Permítanme leer una porción de una obra a manera de introducir el sermón de hoy, pero al mismo tiempo introducir los próximos 4 o 5 sermones que nos tomará el hablar de la apostasía. Exponer los versículos 26 al 39 tomará menos 5 sermones, siendo este el primero. Y permítanme introducir toda esta miniserie con estas palabras. Dijo cristiano a intérprete. ¿Recuerden? Cristiano entra por la puerta y una de las primeras cosas con las que se topa es la casa de intérprete. Que intérprete es una alegoría para hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a enseñar muchas cosas a cristiano para que pueda emprender su camino. De hecho, es interesante esto, hermanos. Hay 2 cosas que experimenta cristiano al inicio de su caminar. Una es la casa de intérprete, y hoy estamos ante uno de los mensajes de intérprete, o sea, como si estuviésemos al inicio de la vida cristiana. Pero también hay otra cosa con la que se enfrenta cristiano, y es con la iglesia cuando es vestido de la armadura para pelear con Apolión. Y es interesante que en el estudio es lo que estamos viendo. Mis hermanos, no planeé eso, apenas se me estaba viniendo a la mente ahora mismo. Pero quiero decirles algo. Es que creo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en los fundamentales de la fe. No vaya a ser que nosotros seamos aquella iglesia de Apocalipsis que estaba haciendo la obra de Dios, pero que nuestro amor se estaba apagando. Nuestras disciplinas espirituales se estaban apagando. No por nada, también en las conferencias, en la providencia de Dios, se habló de este tema también. Hermanos, creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y despertarnos a nuestro caminar para volvernos a enamorar de nuestro Señor. Volver a las cosas básicas, a las disciplinas espirituales necesarias para contemplar a Cristo, a fin de seguir creciendo en madurez y como iglesia. Regresando a la historia, intérprete ve a 2 niños berrinchudos, después ve algunas otras imágenes y dice, bueno, ya dame permiso de continuar mi camino, intérprete, ya lo conozco todo. Oh, cuánto nos representa ese cristiano joven inmaduro. Ya estoy listo, ya puedo ir a la batalla, pero sabiamente dice intérprete, no, aún tengo que mostrarte algunas cosas. Lo toma de la mano, lo lleva a un cuarto oscuro, donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro. Su semblante revelaba profunda tristeza. Sus ojos estaban fijos en la tierra. Sus manos cruzadas al mismo tiempo, que daba profundos suspiros y gemidos que torturaban su corazón. ¿Qué es esto?, pregunta asombrado cristiano. Pregúntaselo tú mismo, le dice intérprete. Entonces cristiano le pregunta, ¿quién eres tú, hombre enjaulado? En otro tiempo hice profesión de ser cristiano y prosperaba y florecía a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Me creía destinado a la ciudad celestial y esta idea me llenaba de gran regocijo. Pero ahora soy una criatura
de desesperación, encerrado en esta jaula de hierro y no puedo salir. ¡Ay de mí! No puedo salir. Pero, ¿cómo has llegado a este punto tan miserable? Dejé de velar. Dejé de ser sobrio. Solté rienda a mis pasiones. Pequé contra lo que clara y expresamente manda la palabra y la bondad del Señor. Oh, entristecí al Espíritu Santo y éste se ha retirado de mí. Tenté al diablo y él vino a mí. Provoqué la ira de Dios y el Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido de tal manera que ya no puedo arrepentirme. Cristiano. Pero no hay remedio ni esperanza para ti. ¿Habrás de estar encerrado para siempre en esta férrea jaula de desesperación? ¿No es infinitamente misericordioso el Hijo bendito del Señor? Entonces dice el enjaulado: he perdido toda esperanza. He crucificado de nuevo en mí mismo al Hijo de Dios. He aborrecido su persona, he despreciado su justicia, he profanado su sangre, he ultrajado al Espíritu de gracia. He aquí, porque me considero destituido de toda esperanza, y no me restan sino amenazas terribles de un juicio cierto y seguro, y la perspectiva de un fuego abrasador, de cuyas llamas he de ser pasto. A este estado me han traído mis pasiones, los placeres e intereses mundanos, en cuyo goce me prometí en otro tiempo muchos deleites, pero que ahora me atormentan y me corroen como un gusano de fuego. Intérprete. Pero ¿no puedes aún al presente volver a Dios y arrepentirte? Enjaulado. Dios me ha negado el arrepentimiento. En su palabra no encuentro más estímulo para creer. Es el mismo Dios el que me ha encerrado en esta jaula, y todos los hombres del mundo juntos no me podrían sacar de ella. Oh eternidad, ¿cómo podré yo luchar con la miseria que me espera en la eternidad? Cristiano, nunca eches del olvido la miseria de este hombre, que te sirva siempre de escarmiento y aviso. Cristiano, terrible es esto. Concédame el Señor su auxilio para velar y ser sobrio, y pedirle que no permita el que yo llegue algún día a ser presa de tamaña miseria. Pero Señor, ¿no le parece a usted que ya es tiempo que me marche? Al leer este pasaje de Hebreos 6, Hebreos 10 y esta alegoría del progreso del peregrino, ¿qué palabra viene a tu mente? ¿Qué palabras vienen a tu corazón? Quizá la palabra terror es la que se encuentra en la mayoría de nuestros corazones. Desaliento, tristeza, sobriedad, amargura, espanto o duda. Pero viene la palabra gracia a tu mente. En un sentido pareciera que no. El hombre decía: ya no hay más gracia para mí.
Esta mañana quiero demostrarles, hermanos, que aunque ante horrible pasaje nos encontramos, este es un pasaje lleno de gracia para el pueblo de Dios. Quiero demostrarles la gracia en el mensaje de la apostasía. Y para hacerlo me es necesario, en primer lugar, dar unos pasos preparatorios a fin de que todos puedan contemplar y al volver a pasar por este pasaje una y otra vez, que estemos viendo la gracia de Dios constantemente. Déjenme comenzar en primer lugar explicando qué es la apostasía. Porque es de lo que trata nuestro texto, particularmente el versículo 26 nos da una especie de definición, así como el versículo 29. Lean conmigo para obtener un entendimiento correcto de qué es la apostasía. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de la gracia? Esos dos versículos nos dan una buena definición de lo que es la apostasía, de hecho bastante completa. He de decir que la apostasía es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es recibir el conocimiento de la verdad? Recibir el conocimiento de la verdad es más que haber entendido con la mente el evangelio. Recibir el conocimiento de la verdad es haber recibido el conocimiento del evangelio y haberlo abrazado. De hecho, haberlo abrazado de tal manera que alguien se confesó cristiano, hizo profesión de fe, sirvió al Señor, reprendió a otros, caminó con los cristianos, participó de los sacramentos. Pero después de haber recibido ese conocimiento, pecó voluntariamente. Ahora, ¿qué significa pecar voluntariamente? Porque todos pecamos voluntariamente. No hemos cometido un pecado. Bueno, podemos decir que los pecados de hierro, pero la mayoría de nuestros pecados son voluntarios. Por más que le eches la culpa a tu esposa, es que te hablé así porque me hiciste enojar, sigue siendo tu decisión, sigue siendo tu voluntad. De manera que aquí la palabra voluntario tiene un significado más amplio que hacerlo según la voluntad de alguien. Quiere decir más bien la decisión determinada y absoluta de apartarse del evangelio de manera total. De manera total. Escuchen lo que dice un autor sobre esto. El pecado del que se habla aquí, dice John Owen, consiste claramente en renunciar a la verdad del evangelio y a sus promesas, con todos sus deberes y responsabilidades. Después de haber sido convencidos de su verdad y de haber reconocido su poder y excelencia, no se requiere más sino que esto para entender voluntariamente. ¿Pueden ver? La apostasía no es, hermanos, cuando cometemos en nuestras vidas cualquier pecado. La apostasía no es ni siquiera cuando estamos
en un tiempo de obscuridad cristiana y estamos pensando apartarnos de la vida cristiana. Pedro tuvo ese arrebato, ¿recuerdan? Por temor. La apostasía no ocurre por un zarandear momentáneo, sino que es una decisión predeterminada, consciente y perdurable de abandonar el evangelio para seguir la vida pecaminosa sin religión, para seguir otra religión o para seguir un falso cristianismo. Vean el versículo 29. Ya hemos visto pecar voluntariamente contra la verdad. ¿Qué significa? Es la determinación consciente y predeterminada de abandonar el evangelio y negar la cruz de Cristo y apartarnos totalmente, ya sea al ateísmo, ya sea a otra religión o a un cristianismo falso. Pero ampliemos nuestro entendimiento con el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vean, la apostasía puede entenderse en términos trinitarios. En primer lugar, es tener por inmunda la sangre del pacto. En primera de Pedro, capítulo 1, dice que Dios nos santificó por la sangre del pacto. Es tomar por inmunda, no solo rechazar el pacto, sino tomar por inmunda la sangre de Cristo. Decir, tu sangre no me importa más, no me lava más, tu sacrificio me tiene despreocupado. Y además es afrentar al Espíritu. Aquel Espíritu que le reveló verdad, verdad con la cual fue santificado en muchas maneras. Por eso dice Hebreos 6, ¿recuerdan? Incluso gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero por la obra del Espíritu Santo, y después lo afrentan como hacían los judíos en el tiempo de Jesús. El Espíritu les convencía y ellos se endurecían y decían, no. Eso es la apostasía. Es pecar contra el trino Dios y su obra de gracia y rechazarla absolutamente. Hermanos, déjenme explicar qué es apostasía en otras palabras para continuar con esta exposición. La apostasía es semejante al pecado que cometieron los judíos. Vean, eran el pueblo de Dios, Dios les dio un Salvador y ellos dijeron, vete de nuestros contornos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Esta es la forma en la cual tú nos pretendes salvar? No queremos a ese Salvador. 2. ¿Qué dijeron a Cristo los judíos? Crucifícalo. Su vida no nos interesa ya. Su sangre no nos aprovecha en nada. Su vida nos da lo mismo. 3. El Espíritu Santo obraba en los corazones de los judíos para mostrarles que Cristo era el esperado. Y ellos decían, no, y no nos vamos a someter, y no lo vamos a honrar. Esa es la apostasía. La apostasía es, el apóstata es aquel que una vez confesó a Cristo, cantó sus alabanzas, se glorió en la verdad, venció el pecado en muchas maneras, gustó de los poderes del siglo venidero, pero después rechazó totalmente esa verdad. ¿Y qué tiene que ver
la apostasía con el cristiano? Esa es la pregunta a la cual muchos necesitan responder para paz en sus corazones. ¿Cuál es la relación de la apostasía con el cristiano? Tengo dos respuestas y no son contradictorias aunque parece. Y lo vamos a ver. La primera respuesta es nada. La segunda es mucho. El cristiano, en un sentido, no tiene nada que ver con la apostasía, pero en otro sentido tiene mucho que ver con la apostasía. Veamos en primer lugar el nada. ¿Por qué el cristiano no tiene nada que ver en la apostasía? Porque un verdadero hijo de Dios jamás caerá. El hijo de Dios podrá estar en declive y podrá incluso estar en tal declive que hasta se puede confundir con un apóstata, pero su caída es siempre diferente. Pedro y Judas, los dos negaron al Señor, pero la caída de Pedro, al ser hijo de Dios, por más baja que fuera, él nunca se iba a perder. No obstante, Judas es el perfecto ejemplo de apostasía de uno que vio al Señor, confesó al Señor, predicó al Señor, siguió al Señor, tuvo los poderes del siglo venidero y todo el tiempo en su corazón guardó mentira y engaño hasta que finalmente se rebeló y cayó para no regresar. De hecho, esto se revela en nuestro mismo texto. Vuelvan nuevamente a Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tienen una fe que por más que podamos caer, no se apartarán del Señor. De hecho, es interesante que en Hebreos 6, el pasaje paralelo de la apostasía, el apóstol dice lo siguiente, después de describir a los apóstatas, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Sí, les he hablado muy fuerte, pero yo sé que los hijos de Dios han gustado verdaderamente la salvación y no se van a apartar. No porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Cristo le dijo a Pedro: he rogado que tu fe no falte. Somos guardados por el Padre, somos guardados por el pastor de las ovejas, somos guardados por el Espíritu Creador omnipotente que da vida al cristiano y lo guarda incluso en medio de sus momentos más oscuros. No obstante, aunque puede caer muy bajo, tenemos esta esperanza. El cristiano nada tiene que ver con la apostasía. Entonces, ¿para quién es este mensaje de la apostasía? Ya contesté. ¿Qué tiene que ver el cristiano con la apostasía? En primer lugar, nada. En segundo lugar, mucho. Pero déjenme demostrar este mucho a través de responder otra pregunta. ¿Para quién es el mensaje de la apostasía? Si hemos respondido que si estamos en Cristo verdaderamente jamás podremos caer, ¿por qué el apóstol trata no solo 2 veces, hermanos, el tema de la apostasía en Hebreos, en el 6 y en el 10, sino que toda la epístola es un llamado a no apostatar? ¿Recuerdan lo que vimos en el 4 de Hebreos? Cuando dice, bueno, hubo muchos que salieron de Egipto, pero cuando vieron las pruebas abandonaron la fe. No sean ustedes iguales a ellos.
No sean como esos que fueron pusilánimes y abandonaron la fe. ¿Por qué esta epístola, que puede ser resumida como un llamado para huir de la apostasía? Si no tenemos nada que ver con la apostasía, ¿para quién es este mensaje? Sabemos que el cristiano escribió este mensaje para la comunidad cristiana, y de hecho el apóstol sabía que los que iban a estar presentes en esas reuniones eran los cristianos. Hoy para nosotros es común entender que a la iglesia vienen cristianos, visitantes, no cristianos y demás. Pero en las comunidades tempranas, cuando el cuello era lo que se arriesgaba para reunirte, créeme que eran solo los cristianos los que se solían reunir. Y aún así, esta epístola era para que los cristianos la oyeran. Así que, ¿para quién es este mensaje, mis hermanos? Este mensaje es en primer lugar para cristianos profesantes. Aquellos cuya religión no es verdadera, que tienen solo una relación formal con Dios, pero no espiritual. De hecho, quizá estoy hablando a algunos de los que están aquí, sean miembros o no sean miembros, que se dicen cristianos, pero su religión consiste meramente en atender los domingos fielmente o incluso infielmente. Algunos a los que va dirigida esta epístola seguramente eran personas que ya tenían síntomas de apostasía, que ya estaban pensando en abandonar la religión. ¿Hay alguien entre nosotros que está pensando abandonar el cristianismo? ¿En su corazón lo está considerando? Esta palabra es para ti. Esta palabra viene a ser una trompeta, una advertencia para decirte: vuelve, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esta palabra va dirigida para aquellos que están viviendo en hipocresía, no que están luchando, porque todos en una manera luchamos con una medida de hipocresía, pero que más bien ha vivido así todo su cristianismo y piensa seguir haciéndolo, teniendo una vida delante de los hombres, alabando a Dios con su boca y maldiciendo a su prójimo, besando y tratando bien a sus hijos y a sus familiares en la iglesia, y maltratando y ofendiendo en el hogar, cantando aleluya, ignorando la palabra del Señor. Pero, aunque creo que esta palabra va para todos ellos, cristianos profesantes, yo estoy convencido que esta palabra va principalmente para los cristianos verdaderos. Yo sé que si preguntara esta mañana, ¿a quién crees que va dirigido este pasaje?, la mayoría diría: a los apóstatas, a los que ya apostataron, o a los falsos cristianos. Sí, este mensaje va para el apóstata. Y le dice: por haber pecado contra el trino Dios, ya no hay más esperanza para ti. ¿Quieres saber que eres un apóstata? Porque tengo que decir esto, porque muchos aquí sé que pueden venir de iglesias donde confesaron a Cristo y proclamaron la verdad, y ahora quizá se han apartado y dicen: quizá yo soy ese apóstata. Bueno, déjame darte una evidencia para ver si eres o no. Si yo te digo
que hay oportunidad para el pecador. Si yo te digo que para el apóstata ya no hay más lugar ni perdón y no te importa y te viene en poco y no te da temor y no te importa la sangre de Cristo, quizá puede ser si una vez confesaste la fe y fuiste santificado por el Espíritu de gracia. Pero si tu corazón teme estas palabras y quisieras perdón para tu alma y tu corazón quiere buscar, entonces no eres un apóstata. Porque una de las evidencias de la apostasía es no querer ya más nada con Dios. Pero si es tu corazón buscarle, sabe esto, hay perdón para ti. Y este pasaje viene a ti, que una vez confesaste la fe, viene a decirte, huye de la ira de Dios y busca la paz en el Señor Jesucristo. Sí, este mensaje va para anunciar al apóstata su perdición, para aterrar al incrédulo sobre su futuro, si no se arrepiente, para despertar al hipócrita para que venga a Cristo en verdad y deje de estar viviendo una vida falsa. Pero mis hermanos, principalmente este mensaje de apostasía es para los cristianos. ¿Cómo si los creyentes no pueden apostatar? Bueno, porque a través de esta amenaza, porque es una amenaza, Dios junta su rebaño para que no se pierda y se desvíe del camino. ¿Recuerdas el propósito por lo cual intérprete le mostró al hombre enjaulado a Peregrino? Para que no olvides esto. ¿Y qué produjo en Peregrino? Quiera Dios concederme caminar en el Señor. Ya iba Peregrino muy valiente, ya armado, ya puesto. Y le enseña esto para que no confíe en sus propias fuerzas. Este mensaje de la apostasía es la gracia de Dios para su pueblo, a fin de que éste se vuelva a recoger. Si se está desparramando el pueblo de Dios por los campos, acercándose a ríos peligrosos, metiéndose a bosques donde están los lobos, este mensaje viene a recoger al rebaño del Señor. Vean lo que dicen los preciosos cánones de Dort. Escuchen. Así como le plació a Dios empezar en nosotros esta obra de gracia mediante la proclamación del Evangelio, así también Dios persevera, continúa y completa esta obra de salvación a través del oír y leer el Evangelio. Por eso es que necesitas oír y leer el Evangelio diariamente y cada domingo. Meditar en él, pero también a través de sus exhortaciones, amenazas y promesas. También mediante el uso de los sacramentos. ¿Cómo Dios preserva tu fe? Poniéndote el Evangelio cada semana, sus promesas, pero también trayendo exhortaciones y amenazas para que seamos cuidadosos en nuestro caminar. Los horrores de la apostasía que estaremos viendo en las próximas semanas es la muestra del Dios amoroso que tiene cuidado de su pueblo a fin de que éste llegue hasta el fin. Hermanos, Dios no nos da una lista de los que son elegidos. Esto nos haría perezosos, pero sí nos habla de la realidad de la apostasía para que aquellos que son elegidos al escucharla se recojan, al escucharla tiemblen. Déjenme citar esto de un autor. Este es el propósito de la advertencia de Hebreos. El escritor sabe que los verdaderos creyentes cambiarán de rumbo al escuchar la amenaza.
Quienes rechazan la advertencia están condenados a enfrentarse con el Todopoderoso y no saldrán ganando. Escuchas esta advertencia y no tienes temor de tu forma de decaimiento en la cual estás viviendo, y no te viene a tu conciencia los pecados que estás en los que estás cayendo, la mundanalidad que estás permitiendo, la forma en la que gastas para ti en tu propia vida, lo desinteresado que estás en la iglesia. Escuchas esto y no tienes temor. Ten cuidado, porque una de las manifestaciones de un falso converso es que al escuchar las amenazas las ignora. Dice el autor, ¿son capaces los verdaderos cristianos de la apostasía final? No. Pero no somos meros objetos y bloques. Somos seres humanos, criaturas en la historia, y nuestras decisiones tienen consecuencias. Las advertencias son un medio por lo cual, a través del cual el Padre, mediante el Espíritu Santo, que hace eficaz el Evangelio en la vida de los elegidos, apela al corazón y al afecto de su pueblo. Cuando Dios advirtió a José en sueños, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo, no había ninguna posibilidad, desde la perspectiva del decreto de Dios, de que el niño Cristo pudiera ser destruido. Sin embargo, el Señor actúa en la historia para salvar a su pueblo. Por lo que era esencial que José prestara atención a la advertencia. Así pues, en Hebreos 10, la advertencia moral contra apostatarse de la gracia debe ser atendida por la fe, por todos los que se consideran a sí mismos hijos de Dios. Así es como el pastor de las ovejas cuida al rebaño. En la apostasía vemos su cayado obrando, jalándonos el cuello. Así es como los pastores terrenales son llamados a ser siervos del pastor, predicando esto a la iglesia, incluso cuando es difícil, incómodo, duro. Pero si el Dios amoroso dio estas advertencias, el pastor amoroso, aunque sea difícil, predicará estas advertencias y no dirá paz, paz, para no tener problemas. Hermanos, pero yo sé que algunos deben estar diciendo, sí, claro, este pasaje está dado para un tipo de cristianos. No, para todo tipo de cristianos. ¿Qué cristianos puede haber esta mañana entre nosotros? ¿Qué cristianos puede haber? Cristianos pensando en apartarse del Señor. Si tú estás cerca de apartarte del Señor, oh, mira la gracia de Dios. Mira su gran amor. Mira su gran amor. Viene a hablarte con voz de trueno para que no te pierdas. Considera la gracia de Dios esta mañana a través de este texto. ¿Estás frío? ¿Te importa poco la escritura? ¿Escuchas los mandamientos de Dios? ¿Escuchas las ordenanzas del Señor? ¿Sabes lo que debes hacer y decides no hacerlo? ¿Y estás pensando ya incluso apartarte de la vida cristiana? Mira el amor de Dios que viene a darte este texto para decir, vuelve a casa, arrepiéntete de tu decaimiento. Tú que estás al borde, a punto de la apostasía, ven que hay perdón para ti. Pero este texto también habla, no solo para el que está casi por apostatar, también habla para el cristiano en decaimiento. Voy a dar todo un sermón sobre cómo discernir a la luz de Hebreos 10. Cómo discernir si estamos en decaimiento, porque ¿qué creen? Yo sé que puedo decir que este texto habla para cristianos en decaimiento o fríos espiritualmente, y quizá el 80% de los cristianos aquí dicen, entonces no habla de mí. Y somos más propensos a pensar que no estamos en decaimiento espiritual o enfriamiento espiritual. Cuando les digo algo, mis hermanos, a la luz de lo que demuestra Hebreos,
Estamos en más decaimiento espiritual de lo que pensamos. ¿Menosprecias las reuniones de la iglesia? ¿Sostuviste un gran combate contra el pecado antes y no ahora? ¿Te cuidabas del mundo con más precaución antes y ahora no lo haces? ¿Servías a tus hermanos con obras sacrificiales de amor y ahora eres mezquino? ¿Sufrías y arriesgabas por el reino de Dios con tal de que éste avanzara y ahora no lo haces? ¿Intentabas guardar los mandamientos no solo públicamente sino internos? ¿Tenías una comunión deleitosa con Dios tanto en la adoración pública como en la privada y ahora ya no? Entre otras muchas cosas. Si algo de esto se ve en tu vida, eso es parte del decaimiento espiritual. Y este pasaje viene también a advertirte a ti. ¿Por qué? Porque la apostasía no ocurre como un accidente. Ocurre como un declive imperceptible. Si estás en declive espiritual, la apostasía viene a mostrarte. El hombre enjaulado viene y te aparece y te dice: ten memoria de mí. De hecho, la apostasía viene a hablar para el cristiano casi apostatando, viene a hablar para el cristiano frío, ya sea muy frío, medio frío, no tan frío. Pero yo sé que hay otros que están diciendo: no, yo estoy muy bien. Bueno, si dices eso, no sé cuán duro puedes estar. Pero suponiendo que sí, entonces no te tengo que convencer que prestes atención a esto, porque si eres maduro, yo sé que tus corazones ya están abiertos para decir como el salmista: muéstrame mis propios errores, muéstrame los que son ocultos. Si tu corazón dijo: bueno, la apostasía no es para mí porque yo soy maduro, bueno, sí es para ti entonces. Si eres maduro, yo sé que ya estabas presto para escuchar. Yo sé que ya estabas diciendo: habla, que tu siervo oye. Yo sé que estabas diciendo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Dime lo que he de hacer, porque no voy a seguir los pasos de Moab, mi padre. Me fascinaba este pasaje, como lo expuso nuestro pastor Fernando, porque aquí veíamos también un patrón constante en la religión cristiana. Pedimos ayuda: Señor, sálvame que estoy en declive. El Señor dice cómo, la forma sabes, y decimos: no, eso no me agrada. ¿Me quieres decir que trata de leer la Biblia, orar diario, esforzarme, arrepentirme de mi pecado, asistir a la iglesia? No, no tienes otra opción. Siempre seguidos somos Moab, hermanos. Por eso tiene que venir mensajes como el de la apostasía, para volvernos a meter en el redil de las ovejas. Hermanos, el Señor tiene compasión de su pueblo, del cristiano maduro, para que siga madurando, porque te digo algo, el cristiano maduro nunca ha alcanzado la estatura de Dios, la estatura de Cristo, perdón. 2, si estás en declive, es para ti. Él no desechará al pábilo que humea. Y aquel que está a punto de apartarse, vuelve al Señor, porque Él te dio esta amenaza para que regreses
a casa. Tú dirás, pero hermano, estos son pecados graves los que yo he cometido. Es un enfriamiento severo. Yo te digo, la virtud de su sangre es mayor. Su sacrificio es para dar perdón al cristiano en declive. Es para dar perdón al cristiano que ha sido testarudo, que se ha enfriado, que se confió, que fue soberbio, que dejó de orar, que dejó de leer, que dejó de asistir, que dejó de tomar las ordenanzas del Señor. Él tiene compasión de su iglesia. Oh, cuánto nos ama, hermanos. Tomemos estas palabras duras y difíciles como muestra de su amor y tengamos esperanza que Él no solo no desecha al pábilo que humea, sino que como todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder para ser restaurados, para ser consolados. El camino todavía es largo para exponer la apostasía. Quiero hablarles de los horrores de la apostasía. Quiero hablarles de los síntomas de la apostasía y el declive espiritual. Quiero hablarles de las razones por las cuales existe la apostasía y el declive espiritual. Y finalmente quiero hablar de los remedios preciosos para el declive espiritual. Pero este es el último sermón de todos. Pero no quiero dejarlos sin nada por el momento. ¿Quieres una medicina para el declive espiritual? Identifica aquello que te ha mantenido lejos. Tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus bienes, tu comodidad, un pecado, flojera. Identifica que arrepiéntete delante del Señor y confiésalo a su nombre. Y da una mirada a Cristo para ser fortalecido. A través de las Escrituras, búscalo cada día y pídele ser empoderado con el poder de su fuerza. A través de la oración, clama a Él. Clama a mí, yo te responderé, dijo, y te enseñaré cosas grandes y preciosas, y te voy a mostrar mi fidelidad. Regresa con pequeñas lecturas, ve a los salmos y contempla su infinita bondad. 3 versículos si no puedes más, 5, 10 al avanzar. Haz pequeñas oraciones, asiste de nuevo a la iglesia, pide oración si la necesitas a tus pastores o a otros hermanos. Y no tengas temor de incluso pedir en la reunión de oración los miércoles que oremos por ti para ser sostenido. No dejes de asistir a los cultos. Prepara tu corazón para venir a ellos. Porque el Cristo resucitado reina y no permitirá que ninguna de sus ovejas se vaya del redil. Mi hermano, puedes ver la apostasía y la gracia de Dios. Cuán cariñoso Salvador tenemos, el cual no solo se manifiesta cuando nos da consolación en nuestra debilidad, sino cuando nos trae amenazas en nuestra dureza, declive y frialdad. Que el Señor use esta palabra del día de hoy y los sermones que vienen por delante para que Dios nos avive como iglesia y que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú que no eres iglesia del Señor, tú que no has confesado a Cristo o lo has confesado en el pasado, pero tu corazón se apartó, como he dicho, si quieres perdón, aún hay lugar. Si tu corazón se siente movido por esto, aún hay lugar. Si dices no del todo, pero un poco, sigue presionando, sigue meditando su ley, sigue meditando el evangelio y no desaproveches esta chispita que volvió a salir, porque es su misericordia.
Mi amigo, y si tal es el perdón que Dios ofrece, tú que nunca has profesado la fe, te digo, ven al Señor Jesucristo. Si Él puede perdonar incluso a uno que estuvo al borde de la apostasía, ten por seguro que te puede perdonar a ti. Ven al Señor Jesús. Oremos.